Muy buen día, queridos hermanos y hermanas del Centro Evangélico de Teología. Para complementar el curso de Ética Cristiana, vamos a hacer algunas menciones de algunos temas que complementan todo el curso que hemos estado llevando a lo largo de este mes. Y en este caso vamos a hablar de la ética cristiana aplicada a una de las áreas que menos se piensa, que menos se ha estado impulsando, pero que sirve y sirve de mucho para influenciar, para evangelizar, para impartir la semilla, la sal y la luz del mundo, es decir, la semilla del Evangelio. Y en este caso es la ética aplicado a los deportes, a las artes, las ciencias y el trabajo en general como profesiones, oficios, etcétera. Muy bien, en este caso hablaremos de la ética en los deportes y también mencionaremos el tema de las artes y algunos oficios adicionales. Y quiero empezar comentándoles esta historia de Eric Liddell. Este hombre fue un escocés que nació, de hecho, nació en China, sus padres fueron misioneros y él se constituyó como el hombre más rápido del mundo porque practicaba este deporte del atletismo, de las carreras, de los 100 metros planos, 400 metros planos. Y esto ocurrió en 1924. De hecho, si ustedes buscan en la internet la historia de Eric Liddell, verán que ocurrió algo muy curioso. Él había ido a hacer su competencia mundial, pero se encuentra con la sorpresa de que esta competencia tenía lugar un domingo. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, como tenía sus convicciones de que los domingos eran días santos para el Señor, y así había sido criado y en esa formación cristiana él se había cimentado. Entonces él había estado estudiando, había ido a la universidad, había hecho un gran avance dentro de su carrera profesional, pero también jugaba rugby, ¿no? Este deporte llamado rugby o rugby, y también pues él hacía atletismo. Entonces, cuando él tiene que correr un día domingo, él dice, no, los domingos son días santos para el Señor, no voy a correr. Pero él pues va a la iglesia y congrega ese día y evita correr ese día, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los 100 metros planos obviamente los ganó otra persona, pero estaba abierta la posibilidad ya no de correr 100 metros planos en otro día de semana, sino de correr los 400 metros, ¿no? Que era una medida mayor, que no había nadie que lo haya superado, había hay un tema con esto de los 400 metros planos, entonces él logra correr los 400 metros planos en un tiempo récord, ¿no? Y se impone como el hombre más rápido del mundo en 1924. Esto nos ha dado el principio de esta experiencia personal de Eric Liddell, nos deja una enseñanza, y es que a pesar de que puede haber trabajos, actividades por hacer, o en todo caso algún deporte, algún arte que practiquemos, debemos priorizar la ética, debemos priorizar la ética cristiana, la obediencia a los principios cristianos, en base a lo que hemos sido enseñados, en base a lo que hemos aprendido de la Biblia. Si bien el domingo es un día santo para el Señor, el domingo es un día para guardarlo para la iglesia, para la comunión, como hemos visto en este curso de ética cristiana. No somos tampoco inflexibles, no hay cosas que se pueden variar un poco, ¿no? El culto a veces tiene que cambiar de alguna fecha o algún horario, en fin, pero lo que sí sabemos es que hay mayor bendición en hacer un día, en tener un día para guardarlo para el Señor,
cómo bien Eric Liddell fue bendecido por separar ese día para el Señor, ¿no? Y de hecho, de Eric Liddell pueden ver la película Carros de Fuego y posteriormente se hizo otra película En Busca de la Libertad, donde se habla la historia de Eric, que posteriormente a ganar este premio, se graduó en la universidad y se fue como misionero igual que sus padres a China. Posteriormente, cuando estalló la guerra en China, hubo ahí algunos problemas, a él lo llevaron preso y murió en prisión, ¿no? En prisión murió a los 43 años. Pero Eric dejó un gran legado para el pueblo cristiano como misionero, pero también como un deportista. Yo siempre menciono lo que mi pastor repite, y es que él dice que cuando un artista o un deportista, sobre todo, por ejemplo, que juega un deporte como el fútbol, por ejemplo, lanza un gol en un mundial donde lo ven millones de personas, y si en su camiseta interna tuviera escrito que Cristo vive o que Cristo es la salvación, ¿no? Que Cristo salva, y al hacer el gol se levantara su camiseta, ese mensaje iría para millones de personas y estaría evangelizando y ejerciendo una influencia tremenda. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que por encima de estas actividades, ¿no? Por encima de estas actividades siempre debe prevalecer la obediencia a Dios, el ser sal y luz para el mundo, como el Señor nos ha mandado. Pero no debemos nosotros opacar estas artes, estos deportes, o lo que vendría a ser una pasión positiva, una pasión buena, ¿no? Una pasión de gozo. Porque en muchas iglesias se nota que en vez de impulsar tanto el trabajo artístico como deportivo, científico o profesional, lo que se hace es minimizar eso, y a los jóvenes, a los niños, se les recluye solamente a una actividad de iglesia y no se les deja que nazcan en ellos talentos, dones, habilidades que se empiezan a ver ya desde que son niños, e incluso cuando son jóvenes. Hay que impulsar un trabajo artístico. En la clase en que hablamos de esto, yo mencioné que hay iglesias que no tienen, bueno, hay iglesias en el campo, por ejemplo, donde hay muy pocos profesionales, porque de hecho no se impulsa eso, a que los jóvenes estudien, sobresalgan, sean excelentes en lo que hacen, que impulsen sus dones y talentos para hacer nuevas actividades para el servicio del reino, para el servicio de la iglesia también, pero también para ejercer una influencia fuera en el mundo, ¿no? De hecho, hay una frase que repito también del pastor Sandro Mariluz, que dice que los líderes en el mundo, en nuestra sociedad, los gerentes, los directores de empresa, los más grandes líderes deberían ser los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos están siguiendo la excelencia y el propósito que Dios ha puesto para ellos. Y si Dios los pone en un área como por ejemplo la administración, deberían aspirar a ser excelentes en su trabajo y por consecuencia llegarían a ser los mejores en su empresa y alcanzarían cargos importantes como gerencia, dirección, alta dirección, etcétera. Entonces, los primeros que deberíamos sobresalir somos los cristianos, porque tenemos que demostrar excelencia, persistencia, estudio, amplia capacidad, porque todos tenemos un talento, un don que hay que desarrollar, que hay que explotar y que es lo principal que Dios nos ha dado, una inteligencia que hay 9 inteligencias principales, ¿no? Pero hay inteligencia artística, hay inteligencia biológica, hay inteligencia matemática, hay inteligencia, en fin, son varias, kinestésico corporal. Y en una clase mencionaba que en las iglesias, sobre todo aquí en mi país, muy poco se ve, por ejemplo, actores o actrices que sean cristianos y que filmen películas en la sociedad y que actúen para películas o incluso telenovelas, ¿por qué no? Donde estarían dejando un mensaje, donde estarían mostrando un papel diferente al usual,
y estarían dejando una semilla de la palabra de Dios, del Evangelio, demostrando que son cristianos. Y sería una cosa diferente. Y me escribió una hermana que está estudiando con nosotros también, de México, y me dice, mira, en mi iglesia tenemos estas actividades de actuación, de hacemos teatro, yo soy actriz, me dice esta hermana, y me muestra pues algunos videos muy bonitos del trabajo que estaban haciendo en esta iglesia de México, y eso es hermoso, eso es realmente importante porque estamos impulsando el trabajo del reino de Dios con estas actividades, con estos dones, con estos talentos. No debemos desmerecer estos talentos que aparentemente son, que no tienen tanta importancia. Mire, yo les cuento, yo soy escritor, como les he dicho alguna vez, y una de las cosas que a mí me encantan es la poesía, por ejemplo. Pero la poesía no tiene un valor, digamos, representativo en el evangelismo, ¿no? Sin embargo, cuando alguien lee poesía, está en una situación de mucha abstracción. Y si en esas líneas en que se está abstrayendo para pensar, imaginar, crearse un mundo literario en lo que está leyendo, encuentra las palabras de Dios, obviamente en su naturaleza humana, de que se está creando él en su creatividad, en su imaginación, en su inspiración propia de su lectura, él va a incorporar entonces la idea de Dios. Y ese ya es un mensaje potente, ¿no? Si yo coloco la palabra Dios, la palabra creador, la palabra eterno, en un verso de un poema o de un libro de poesía, estoy dejando un mensaje y es lo que yo trato de hacer cuando escribo o cuando escribo poesía. Entonces, a veces desmerecemos estas cosas pequeñas, pero no menospreciemos estas cosas pequeñas, porque son estas cosas pequeñas las que finalmente logran resultados grandes en la gente que lo puede observar, que de hecho hay mucha gente que lo está observando, hay mucha gente que está observando estas cosas pequeñas. Así que impulsemos este trabajo artístico en jóvenes, impulsemos los deportes, ¿por qué no? Impulsemos el trabajo de las ciencias. Actualmente nosotros tenemos científicos en ramas muy importantes, sobre todo en la Iglesia de Estados Unidos, ¿no? Hay científicos muy importantes de renombre que están haciendo un trabajo increíble, fascinante, incluso son apologetas, es decir, defienden, ¿no? Presentan argumentos muy válidos ante el ateísmo, ante otras posiciones, ¿no? Con argumentos esenciales, firmes, y están defendiendo la fe, están defendiendo el evangelio, pero el objetivo de esa defensa es predicar, ¿no? Predicar con una base antropológica también, una base psicológica también, una base científica también, una base histórica también, pero lo más importante, una base bíblica, que en eso precisamente ellos están basando su mensaje. Entonces, lo mismo para las ciencias, lo mismo para el deporte, lo mismo para el arte, ¿no? Hay muy pocos pintores cristianos reconocidos, ¿no? Que sean excelentes. Yo conozco a uno, por lo menos, que pues se tiene que impulsar, que se tiene que impulsar no solamente en la iglesia, de hecho que tiene que ser en la iglesia también, pero para el resto del ambiente, si van a hacer alguna presentación, si hay algún deportista, los hermanos deben ser los primeros en ir a apoyarlo cuando tenga sus reuniones, cuando tenga sus competiciones. Si hay un artista, un pintor, los hermanos, su prójimo dentro de la iglesia deben ser los primeros que deben ir a apoyarlo a sus presentaciones, a sus muestras de arte, ¿no? Esto es primordial, ¿no? Es parte de la familia, de ser familia. Y asimismo, si hay alguna exposición de ciencias, alguna presentación de un científico, alguna presentación de un libro, que sea el científico, el autor, que sea un hermano cristiano, pues hay que llevar esa coinonía ahí donde está, esa unión, esa hermandad, ¿no? Mucho más si hay un profesional, un nuevo hermano se está graduando después
5 o 6 años de profesión, de haber estudiado. Tenemos que impulsar eso en las iglesias y nosotros como líderes mucho más todavía tenemos que impulsarlo. Así que animo al liderazgo de toda la iglesia del Perú, que estamos aquí reunidos en este curso, a impulsar eso, a descubrir, a mirar cuáles son los talentos, dones y habilidades que se observan en todos ellos y instar, animarlos a que bueno, se metan en eso. Si Dios les está dando eso, por algo es, a que se instruyan. Les dije una vez que toda educación que Dios permite en una persona es una educación que va a servir para el Evangelio, que va a servir para llegar a la gente. Recuerden que Pablo era un profesional, había sido un muy buen estudioso, y todo eso Dios lo usó para después exponer argumentos válidos de historia, de antropología y de varios temas diversos, no solamente agarrando la palabra, sino agarrando estos argumentos en base a lo que él había estudiado en filosofía, en ciencias, etcétera, como por ejemplo en el Areópago, cuando fue ante los griegos. Eso se puede observar en Hechos, en el libro de los Hechos. Entonces, todo esto sirve, de hecho, sirve y sirve mucho. Y es importante que en la iglesia pues tengamos ese tipo de dones o de talentos para adornar nuestra obra ministerial, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en general. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy bonito, que es el de el humorismo, ¿no? Los humoristas. En la iglesia no hay humoristas. Por ahí he visto yo uno o dos, pero no hay más. Y por ahí algunos TikTokers, por ejemplo, que son cristianos, que están impulsando el humorismo, ¿no? Que hacen videitos humoristas, pero salen los mismos cristianos, hermanos de otras iglesias, a criticarlos que por qué haces estas cosas de humor, que la Biblia es seria, y no es tanto así. ¿Verdad? Nosotros somos, de hecho, somos personas que nos relacionamos en base al humor también, en base a la gracia, a reírnos, a hacer amistad así, con humor, con bromas. Y en ese sentido, la profesión ahora, la profesión actual como humoristas, ¿no? Recordemos que cada época, cada nueva generación, aparecen nuevas profesiones o nuevos oficios y son oficios que hace 1000 o 2000 años no existían. Por ejemplo, hace 2000 años no existían los científicos aeronáuticos, por ejemplo, ¿no? O no existían los pilotos, ¿no? O no existían los diseñadores gráficos. Obviamente, con el crecimiento de la ciencia y la tecnología, ahora tenemos estos profesionales. Lo mismo ocurre con oficios o profesiones como el humor, los humoristas, y que tenemos que impulsar también ese tipo de actividades, particularmente para llevar esto a un escenario y hacer pues stand-up o esto que le llaman de hacer humor de pie en un escenario, es algo para lo que hay que tener el talento, hay que tener el don, el talento propio de esa habilidad, ¿no? Para manejar un público y hacerlos reír y entrar en la gracia, pero tenemos que impulsarlo también. Tenemos que impulsarlo si es que vemos eso, si es que alguien quiere hacerlo, pide un consejo. No debemos minimizar esas cosas pequeñas, porque ahí donde una persona está moviendo emociones, ¿no? Moviendo, generando gozo en otras personas, puede dejar un mensaje, una semilla, y eso es importantísimo. Eso es el trabajo mejor recibido, porque recordemos que hay muchos cristianos por ahí predicando de casa en casa, molestando en un sentido molestoso, ¿no? En un sentido de mucha molestia a la gente, que se siente intimidada porque vienen a interrumpirlos, pero es muy diferente cuando en lugar de ser interrumpidos, la gente va a buscar a estas personas, ya sean artistas, deportistas o científicos, o humoristas, puede ser también, y van a buscarlos para que los haga reír, ¿no? O para que les muestre su trabajo, ¿no? O para ver allí el deporte que están haciendo. Y en ese gozo que están sintiendo, en esa pasión que hay por estas actividades,
ellos pueden recepcionar con mucha más facilidad un mensaje evangelístico, una semilla, así sea pequeñita, así sea la mención de Dios, así nada más sea que Dios los bendiga. Esa frase ya lleva un mensaje de Dios, ¿no? Y ya les estamos dejando de forma subliminal, de forma eh, psicológica, si se quiere entender así, ya les estamos sembrando una semilla. ¿Cuál es el problema de abocarnos a los deportes, a las artes, a las ciencias, ¿no? A estos nuevos oficios con demasiada dedicación por encima de Dios? ¿Cuál es el problema? Que no es ético priorizar eso, ¿no? Lo que vienen a ser pasiones buenas de gozo, ¿no? Porque hay pasiones que están basadas en emociones negativas, en odio, ¿no? Hay pasiones incluso sexuales que, por ejemplo, por ser sexuales son buenas si es que se dan en un contexto de matrimonio, pero si son pasiones desbordadas dentro de la sexualidad, eh, son muy negativas. Entonces, estas pasiones de gozo, como por ejemplo el fútbol, ¿no? Que es un deporte, hay otros deportes en otros lugares que generan una pasión muy fuerte de gozo, de alegría, de verlos jugar a sus deportistas, ¿no? Asimismo sucede con el arte, más bien son pocas personas las que, en comparación con los deportes, en el arte hay muchas menos personas, pero pues hay personas también, de hecho intelectuales, gente que les gusta el arte, que acuden a ver estas representaciones o estas actividades que generan su pasión, ¿no? Y así como el arte está también los trabajos u oficios, y esto es bueno, son pasiones buenas, todo lo creado por Dios es bueno. Pero, ¿cuál es el problema, como hemos visto en los mandamientos, ¿no? Mandamiento uno y 2 sobre todo? Cuando se priorizan estas cosas y se ponen por encima de Dios y minimizan a Dios y el servicio que nosotros tenemos que darle a Dios. Entonces, al minimizar a Dios y poner por encima pasiones, por más buenas que parezcan, o por más buenas que sean estas pasiones por el deporte, por el arte o por el trabajo en general, al minimizar a Dios y el servicio para Dios, estamos actuando de forma antiética, de forma de desobediencia ante Dios. Y eso pues definitivamente está mal, eso definitivamente está mal ante Dios. Y es importante que recordemos, que estemos allí siempre, orando, pidiéndole a Dios que no haya esa priorización en nuestras vidas hacia las pasiones que son buenas, ¿no? A mí me apasiona mi trabajo, por ejemplo, me apasiona ayudar a la gente, me apasiona servir, pero ese servicio hacia los demás no debe ser más importante que el servicio a Dios. Ahí está el secreto de la ética cristiana, en que no haya nada por encima de Dios, en que no pongamos nada por encima de Dios. ¿Ok? Actualmente lo que tenemos, incluso en las iglesias, es que se endiosa a estas actividades, ¿no? A estas pasiones, a estos oficios, a este deporte, se endiosa a tal nivel de que se sacrifica cualquier cosa por ese Dios. Eh, Pueden ver ustedes en una reunión de iglesia en que jugaba Perú, por ejemplo, los hermanos dejaron de ir a la iglesia porque querían ver el partido. No, ese es un claro ejemplo de que están minimizando a Dios y su servicio a Dios por servir o por enfocarse en algo que no es necesario, que no es tan importante. Entonces, cuando vemos eso, estamos viendo que los hermanos en esos casos han perdido el objetivo, han perdido de vista el objetivo principal, que es la gloria a Dios, el servicio a Dios. Y endiosar, caer en eso, es peligroso, es muy peligroso, tenemos que tener mucho cuidado, porque con esas situaciones definitivamente vamos a tener una repercusión
eso es algo ya premeditado. Yo no voy a la iglesia porque me quiero quedar viendo el fútbol, o no voy el domingo al servicio de la iglesia porque me quiero ir a hacer esta presentación de mi trabajo. Entonces, son cosas que hay que priorizar, que hay que ver, cómo las manejamos, cómo las ponemos ahí, cómo priorizamos nuestro servicio a Dios. Ya cuando hay alguna situación de emergencia, cuando el trabajo sea corrido, pues, o, por ejemplo, hay trabajos en que sí o sí hay que ir 2, 3 semanas y descansar semana y media o 2 semanas. Y en esos casos, pues es diferente y se establece allí digamos que cierta facultad para hacerlo, pero incluso en esas situaciones, el objetivo de estos hermanos debería ser buscarse un trabajo que les permita tener libres los fines de semana, especialmente los domingos, porque tienen que estar con su familia, tienen que estar con sus esposas si son casados, con su familia, solteros o casados igual, y con su iglesia en el servicio a Dios igual, eh, todos los fines de semana especialmente. Entonces, cuando uno empieza a establecer estas prioridades, uno empieza a ver la bendición de Dios con mucha más fuerza, con mucha más claridad. Yo quiero aquí mencionar también que es importante que nosotros impulsemos el juego, por ejemplo, ¿no? Los deportes. Entiendo que por las costumbres de muchas iglesias, especialmente en el campo, porque yo vengo de una iglesia similar, una iglesia pentecostal, donde pues se demonizaba el trabajo del deporte, el ejercicio deportivo, se demonizaba, a todo se le ponía ahí un disfraz de que esto es demoníaco, esto es del diablo, ¿no? El deporte es del diablo, el fútbol es del diablo, ¿no? O hasta la televisión es del diablo, se decía, ¿no? Y se dice incluso todavía. Pero eso pues es falso. Lo que Dios ha creado en general, que se puede usar de una forma buena, no puede ser del diablo. Lo que es del diablo es el mal uso, ¿verdad? El mal uso, el uso que se le da para el servicio a la maldad, ¿no? Lo que se hace con malicia. Pero si algo puede ser neutral y usado positivamente, no va a ser malo. El deporte igual puede ser usado positivamente y lo que yo escribo aquí es que es importante el juego, en principio porque hay que jugarlo, ¿no? Para los niños, en la misma escuela dominical se hacen juegos, son muy importantes, ¿no? Incluso los adultos es importante que jueguen porque esa es una forma de relacionarse. Aquí cuando yo hablo de que estos dones y talentos se tienen que observar en el niño, sobre todo, es porque el niño está empezando a generar habilidades, ¿no? Está empezando a generar talentos. Y bueno, pues en el niño es muy fácil verlos. En el joven ya no es tan fácil. En el joven hay que hacer ahí un trabajo psicológico de descubrir, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué harías si tuvieras toda tu vida resuelta? ¿A qué te dedicarías, ¿no? Y por ahí ya va saliendo. En el adulto es más difícil, en el adulto es más difícil, pero el adulto mismo en un trabajo de introspección puede por sí mismo ir descubriendo, ¿no? Yo debía haberme dedicado a otra cosa. Y a veces por ser adulto se piensa que ya no tiene oportunidad, pero no, hay muchos casos donde adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, el que siempre se utiliza, el ejemplo que siempre se usa es el del coronel Sanders, el fundador de KFC, ¿no? Que ya siendo muy mayor, empezó con ese negocio y pues se hizo un negocio millonario, ¿no? El KFC. Entonces, no hay una etapa en la que tú no tengas oportunidad de darte cuenta y de darle un giro a tu vida para mejorar, para cambiar, para ser exitoso de acuerdo al plan de vida que Dios ha escrito previamente para ti. Lo mismo pasa acá. El juego es importante, no solamente, es importante el juego no solo para los niños, ¿no? También para los adultos. De hecho, en muchas ocasiones se menciona que los judíos, por ejemplo, comían, bebían y se levantaban a jugar, ¿no? Y se menciona eso
para aducir que así como en esos tiempos y en lo que hace referencia a este versículo es a la idolatría, ¿no? Comían, bebían y se levantaban a jugar. O sea, esa era su prioridad. En ningún momento oraban, en ningún momento se dedicaban al servicio a Dios. Pero estos hermanos que aducen que el jugar es malo, no se dan cuenta que el juego es algo neutral, que Dios creó también, que está dentro de la concepción de Dios, así como está dentro de la concepción de Dios la música, ¿no? La música es un arte, y no se puede demonizar el arte, ¿no? Lo que está mal es el mal uso del arte, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, canciones, ¿no? O estilos de música. Hay hermanos que, porque no les gusta el reggaetón, dicen que es malo, que es del diablo, ¿no? Había hermanos también en el tiempo de cuando salió el rock, ¿no? Decían que el rock era malo. El tema es que el rock era mal usado, ¿no? Para adorar al diablo, pero hay también ritmos que son usados para adorar a Dios, incluido el rock, incluido el reggaetón. Ahora, que hay temas o hay tipos de música que son para usar en la iglesia y hay otros que son para evangelizar, para llevar un mensaje a otro tipo de grupos, a otro tipo de sectores, ¿no? Son diferentes. Pues en la iglesia se tiene que usar un estilo de música de solemnidad, respeto y adoración que comunique ese estilo de comunicación con Dios. Entonces, hablando de este tipo de artes, de oficios, la ética se tiene que aplicar de manera imparcial, ¿no? Sobre todo leyendo 1 Timoteo, capítulos 3, 4 y 5, vamos a notar cómo la ética funciona en la iglesia de manera imparcial, aplicándola siempre con un análisis, con un estudio y lo más importante, con la claridad que nos da el Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Volviendo al tema del juego, va a ser importante para los niños, pero también para los adultos, así como es importante el ejercicio físico. Hay muchos hermanos que toman 1 Timoteo 4:8 para decir que el ejercicio físico para nada aprovecha, ¿no? Cuando lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:8 es que el ejercicio físico, el ejercicio corporal, para poco es provechoso, ¿no? Para poco aprovecha. Entonces, si el ejercicio físico aprovecha para poco, quiere decir que hay un provecho, ¿no? O sea, no que no aproveche para nada. O sea, tiene cierto provecho. ¿Y esos beneficios cuáles son? Son beneficios físicos y beneficios psicológicos. Para esto es que nos sirve el ejercicio físico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el beneficio de la práctica de la piedad, ¿no? Que aquí hay un beneficio total. Cuando nosotros practicamos la piedad, o sea, la comunicación con Dios, la relación con Dios, la oración, la lectura de la Biblia, este es un ejercicio que nos lleva a obtener un beneficio total, ¿no? Nos lleva a aprovecharlo todo. Este es un provecho máximo. ¿Por qué? Porque nos da bendición aquí y nos da bendición celestial, ¿no? Bendición terrenal, decía Pablo, y bendición celestial. Ese es el objetivo. Sin embargo, el ejercicio físico nos va a ofrecer, así como la alimentación saludable también, que también es parte de la ética cristiana, que hagamos ejercicio y que hagamos o llevemos una alimentación adecuada, porque es importante que cuidemos nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo también. Les doy un ejemplo. Cuando somos solteros, y por ejemplo, si alguien ha sido o se ha divorciado, o si alguien es viudo, ¿no? O en el caso de las mujeres también, y han vivido una vida pues sexual, ¿no es cierto? Cuando dejan por un tiempo de vivir una vida sexual, hay una necesidad fisiológica, ¿no? Ya sea de costumbre, de neurotransmisores, una cuestión neuronal y cerebral. Recordemos que sexualidad sobre todo es un tema cerebral, un tema neuronal. Cuando ya vemos esta parte, podemos apreciar que el ejercicio físico y el trabajo es importante porque no nos confiere un beneficio espiritual de piedad, pero sí un beneficio físico de concentrar nuestro cuerpo en un trabajo, ¿no? En concentrarnos en hacer un trabajo
para lo cual vamos a dejar de pensar en temas tan naturales como puede ser el sexo, en el caso de los que estuvieron casados y se divorciaron o enviudaron, ¿no? E incluso en el caso de los solteros es importante cuando hay un cambio hormonal, ¿no? Cuando dejan de ser adolescentes y en ese cambio hormonal necesitan ellos estar, los jóvenes, estar abocados a un trabajo físico, también a un ejercicio físico que les genere eso que se llama mente sana. Hay un beneficio físico ahí, pero también hay un beneficio psicológico por ese tema que les digo, de la mente sana. Pero esto no nos da un beneficio total, ¿no? Lo que sí da un beneficio total es concentrarse en la oración, concentrarse en la lectura de la Biblia, o sea, tener esa conexión con Dios. Eso sí nos va a dar el beneficio mayor. Sin embargo, cuando somos jóvenes o cuando estamos solteros, tenemos que buscar todo lo que nos desconecte del mal. Tenemos que buscar hacer todo lo que nos aleje del mal, todo lo que nos aleje de las tentaciones. Hay un grupo de misioneros que me parece que son católicos, pero ellos lo que dicen es una enseñanza bien interesante y es que cuando venga el demonio te encuentre demasiado cansado que no le prestes atención, ¿no? Parafraseando la frase que ellos dicen, ¿no? Ellos dicen que cuando venga la tentación, te encuentre tan cansado que tú no tengas tiempo de escucharlos, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es ir al campo, hacer oficios muy fuertes, de mucho ejercicio físico, y de manera que cuando ya llega la tarde y la noche no tienen más fuerza más que para orar y acostarse a dormir y nada más, ¿no? Entonces, es importante el ejercicio para el desarrollo, es importante para mantenerse abiertamente ante Dios, ¿no? En una situación psicológica limpia también, y para mantener al cuerpo en un mejor estado de salud. Asimismo, la alimentación es igual de importante, ¿no? Recordemos que así como había leyes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había leyes de orden civil, ¿no? De orden cívico, de orden civil. También había leyes de orden sacerdotal, ¿no? De orden de adoración del templo. Y habían leyes de orden ético, ¿no? Como los 10 mandamientos, por ejemplo, eran netamente éticos. Eh, y cuando se aplica la ética, por ejemplo, que hemos estado viendo todo este mes, un poco más de un mes, clases de ética, hemos venido estudiando, hemos visto que también había por ahí algunas leyes de tipo de salud, ¿no? Habían leyes de salud. Y dentro de estas leyes de salud estaba, por ejemplo, el no comer chancho, el no comer mariscos, el no comer varios animales inmundos. ¿Por qué? Porque estos animales lo que iban a hacer era generar situaciones de salud inadecuadas para un pueblo que tenía que estar en constante actividad de guerras, luchando por su tierra prometida. Ellos iban a estar siempre atentos, siempre con todos los sentidos atentos. Y entonces ellos no podían darse el lujo de empezar a engordar de una forma desbordante, ¿no? Como sí sucede si es que empiezan a alimentarse mal, ¿no? O no podían ellos estarse enfermando a cada momento, como sucede, bueno, como nos sucede a nosotros en la sociedad occidental, ¿no? En la sociedad de acá de Sudamérica, de América en general, en que la obesidad está por todos lados y las enfermedades son pan de cada día. Sin embargo, si nosotros nos alimentamos sanamente por un tema de salud, ¿no? Eso es ética, eso es algo también beneficioso. Ahora, si usted no obedece a las leyes de salud, usted se va a enfermar. Y luego usted va a venir ante Dios y le va a pedir que lo sane porque no ha hecho nada malo, porque qué sé yo, pues usted expondrá allí sus razones. Sin embargo, usted sí hace algo malo y eso es alimentarse mal. Cuando nos alimentamos sanamente, el cuerpo, que ha sido creación de Dios para trabajar con una buena alimentación, pues si usted se alimenta sanamente, va a estar sano. Entonces ese es el mensaje, que es importante mantener el ejercicio físico porque nos va a dar salud, ¿no? Es importante mantener la alimentación porque también nos va a dar salud,
Pero por encima de esas cosas, más importante es conservar, mantener y acrecentar, aumentar nuestra comunión con nuestro Padre, Dios y Creador, porque eso nos da un beneficio total. Eso es provechoso para todo lo que nosotros hagamos. No, entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros practiquemos el arte, utilicemos nuestros dones y talentos, de que ejerzamos nuestra profesión, lo que más amamos hacer, nuestro oficio? Puede ser un oficio por más simple que parezca, pero es algo que a usted le satisface, le gusta, le da para comer, etcétera, ¿no? O puede ser un deporte que a usted le gusta, pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que sea una pasión de gozo, lo que usted hace a diario tiene que ser algo de gozo, y debe ser de una distracción relajante en el caso del deporte, por ejemplo, o en el caso del arte. Tiene que generarle una distracción. No puede ser algo tan estresante que lo mantenga atontado, que lo mantenga ahí perdiendo la salud, ¿no? Pero lo que no hay que generar o lo que no debe pasar, ¿no? Que no se vuelva una obsesión estresante. O sea, que tu trabajo, tu oficio, tu arte que practiques, ¿no? Lo que sea que hagas por arte, ¿no? Baile, canto, pintura, el arte que tú practiques debe ser tan ético con referencia a lo cristiano, a lo bíblico, que no se debe volver una obsesión, que debe ser algo relajante para ti, que te llene de gozo, debe ser una pasión de gozo, ¿sí? Que te lleve a ser excelente en lo que tú estás haciendo, pero no debe ser ni estresante ni debe ponerse por encima de Dios. Ahora, lo que hay que cuidar también es que después de que hagamos estas actividades, una vez que terminamos, ¿no? Jugamos un partido de fútbol, por ejemplo, o jugamos algo ahí en casa, o tenemos una presentación de un libro, o vamos a una obra de teatro y vemos el teatro. Lo que tenemos que cuidar es que después de lo que ocurre ahí, sea algo positivo también. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que después de un partido de fútbol o hay alcohol o hay una charla de amigos donde conversamos y hacemos más amistad. Si hay alcohol, eso, embriagarse y todo ese tema está mal. Pero si hay una charla de amigos donde tengo oportunidad de hablarles de lo que hago, incluso de la Biblia, de la iglesia, o por ahí dejar una semilla, eso está perfecto. ¿Qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, en otras actividades de orden artístico, puede pasar que incluso al terminar lo que van a buscar algunos es terminar, no sé, un concierto, terminar una presentación y luego que irse con alguien a una actividad inmunda, ¿no? Pecaminosa, como puede ser actividades sexuales, o puede ser conversar y fortalecer relaciones y hacer amistad e invitarlos a la iglesia, ¿no? Entonces hay ahí objetivos post arte, ¿no? Objetivos post deporte, después del deporte, después del arte, después de las presentaciones, ¿qué hacemos, no? ¿Hacia qué se orienta esto que vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito de yo hacer esto, no? Si es para la gloria de Dios lo que estoy haciendo, como el arte, los deportes, no, voy a demostrarlo como, pues, invitando a mis amigos a la iglesia, probablemente, o dándoles un mensaje. El objetivo es que esto se concrete en un beneficio para el reino de Dios. Hay una historia que me contaba recientemente junto con unos hermanos, nos contaba un pastor, que él empezó a convocar a jugadores de fútbol un día, me parece que era el día viernes, y bueno, eran al principio hermanos de la iglesia que llevaban a jugar fútbol, pero dentro de poco tiempo los hermanos de la iglesia por sus actividades, sus trabajos, dejaron de ir y más bien iban gente que ellos iban invitando, ¿no? Y al final quedaron jugando gente que no era de la iglesia con el pastor y con uno que otro hermano por ahí. No, al final la mayoría eran gente que no era cristiana.
Pero ¿qué es lo que hacía este pastor? Era que al inicio, pues se reunían, ya muchachos, vengan todos, ok, vamos a jugar, vamos a orar un momento, y empezaba a orar y como todos estaban ahí atentos pues para el partido, todos agachaban la cabeza y hacían la oración, algunos se quedaban en silencio, pero escuchaban, recibían ahí un mensaje, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo siempre? Las reglas, ¿no? Por más que te pase algo, la primera palabra debe ser disculpa, ¿no? Si te chocas con alguien, no, disculpa. Si cometes una falta o alguien comete una falta, tu primera palabra debe ser disculpa. Esa era la regla. Entonces, lo que iban sembrando este pastor y sus hermanos era pues una evangelización, pero de tipo diferente, ¿no? ¿A través de qué? Del deporte. Entonces vemos pues que a través de estas actividades, ¿no? Deportivas, de estas pasiones buenas, se puede hacer un trabajo también evangelístico, también de enseñanza, de ética, ¿verdad? Porque la gente va a vernos y un testimonio ahí de una persona de estos jugadores que iban con este pastor era que venía a jugar allí porque allí no se peleaban, no se discutían, en cambio allá donde él había estado jugando antes, pues ante cualquier roce, ante cualquier pelea, lo primero que era irse encima del otro y golpearse y etcétera. Entonces allí es donde la gente, la sociedad empieza a vernos como una subsociedad, ¿no? Como una sociedad separada dentro de esta sociedad del mundo, pero nos empiezan a ver como algo diferente, algo de más beneficio, algo mucho mejor, ¿no? Algo bien adornado. Y ese es el objetivo de la ética cristiana, ese es el objetivo del ser hijo de Dios, a que nos separemos del mundo, pero estando en el mundo, ¿no? Y seamos separados como santos para Dios. Ahora veremos esta parte de las emociones, dentro y fuera de la práctica de esa pasión, de la práctica del fútbol, del arte, de lo que se esté haciendo, ¿no? ¿Cómo son las pasiones? Digo, ¿cómo son las emociones? ¿Son emociones controladas o son emociones que se van al extremo y son negativas? Mi pastor, el pastor Sandro Marilú, siempre expone que a una persona, a un cristiano, a un creyente o a una persona en general se conoce lo que hay en su corazón, al menos aquí en la realidad de Lima, ante dos situaciones, ¿no? Cuando va a jugar fútbol o cuando está jugando fútbol, ¿no? En un partido de fútbol o conduciendo auto en el tráfico de aquí de Lima. Porque en el tráfico, pues los autos se meten, las personas y tienen que estar conduciendo a la defensiva y es todo un problema. Y ahí es donde salen, pues, los enojos, las iras, los resentimientos, las lisuras. Y en un partido de fútbol lo mismo. Allí es donde las personas, ante cualquier falta, ante cualquier error allí, sale todo lo que tienen y ha habido partidos donde jugados por hermanos y por pastores incluso, han llegado a casi y a los golpes y a los insultos, porque por ahí alguien cometió una falta y bueno, es una pasión. Entonces, ¿cómo se maneja ese tema de las emociones, ¿no? Se están controlando y el deporte está sirviendo para control, ¿no? Si usted revisa cómo es las artes marciales, por ejemplo, de Oriente, ¿no? El Kung Fu, el karate, ¿qué es lo que busca? Es el control propio, el autocontrol, ¿no? No es el irse a una pasión desenfrenada de odio y de querer matar a alguien y que para eso se estudia el arte marcial. Todo lo contrario, ¿no? Es un arte y se aplica para el control, el autoconocimiento, el autocontrol, ¿no? Y ese es el objetivo de que una persona pueda desarrollar sus talentos y dones, que tenga cierto autoconocimiento, que se conozca cómo es él, qué es lo que tiene, qué es lo que vale, qué es lo que es, ¿no? Cuál es su identidad dentro de su contexto cristiano y debajo de las alas de Dios, cuál es su identidad como un hijo de Dios y cómo actuar ante los demás hijos de Dios y ante el resto de la creación. Asimismo, hay situaciones donde a los niños, por ejemplo, se les induce
a que ellos tienen que ser futbolistas, ¿no? Yo recuerdo a mi padre errado con ese tema de que no sabía él qué hacer con sus hijos, ¿no? Él pues tenía unas ideas no tan cristianas y él nos decía, no, ustedes tienen que ser abogados o ustedes tienen que ser capitanes del ejército o tienen que ser comandantes de la policía y esa era su idea. ¿No? Y lo que él quería era inducir algo que él probablemente nunca había logrado para que sus hijos lo logren, ¿no? Y que le den a él esa satisfacción de una forma egoísta, egocéntrica, ¿no? Pero las metas, lo que hay que inducirle a los niños, a los jóvenes también, nosotros como líderes vamos a tener esa influencia y tenemos que hacer que los jóvenes y niños crezcan con la idea de que ellos tienen que en principio hacer la voluntad de Dios, ¿no? Seguir el talento y el don que Dios les ha dado y tienen que tener metas realistas, ¿no? Metas que sean acorde a su capacidad, ¿no? A medida de que ellos vayan viendo cuál es su capacidad, pueden irse planteando metas, ¿no? Entonces, si tus capacidades y talentos son para que seas científico, pero por ahí te gusta, te apasiona el fútbol, pero no eres tan bueno en el fútbol, obviamente tu campo de éxito no va a ser el fútbol, va a ser las ciencias, porque eso es lo que tú puedes ir logrando y desarrollando, ¿no? Entonces hay casos donde se sueña, ¿no? Y se induce a los niños a soñar con metas que son discordantes con el propósito de Dios, o sea, son metas que no concuerdan con el propósito de Dios, pero porque ellos vieron a otro que fue policía, él también quiere ser policía, o porque vio a otro que ingresó a una universidad nacional con medicina, ¿no? Que también tiene que entrar a medicina cuando lo que le gusta y con lo que puede desarrollarse es en otro tema muy diferente. Entonces, tenemos que tener un poco de inteligencia y de criterio más acertado para impulsar a este tipo de niños, jóvenes que están buscando cómo desarrollarse, ¿no? Y el propósito de ellos no puede ser basados en una publicidad engañosa porque la universidad viene y te induce a que no, tú tienes que estudiar exactamente en la universidad, exactamente aquí, exactamente esta carrera, y no es así, y no funciona así. Cuando nosotros estudiamos este tema de orientación vocacional, de cómo orientar a los jóvenes, tenemos que comprender que la vocación no es una carrera, la vocación es lo que tú vas a hacer con esa carrera, ¿no? Y ese objetivo final del servicio, lo tuyo puede ser servir en ciencias, por ejemplo, ¿no? Hacer un trabajo científico, pero no quiere decir que necesariamente vas a estudiar química o medicina. Puedes estudiar física, puedes estudiar psicología, puedes estudiar cualquier otra cosa. Lo importante es que cuál es lo final, ¿no? Lo que vas a lograr, cuál es tu vocación, lo que realmente vas a servir. Esa es la idea. Entonces hay que impulsar eso, pero no con una publicidad engañosa de que esto exactamente, incluso ni siquiera la universidad exactamente. Tú puedes hacer muchas otras cosas desde otros ángulos, ni siquiera yendo a la universidad, ni siquiera estudiando una carrera de 3 o 5 años, porque se puede lograr por otros medios probablemente y allí donde a ti te gusta, pero que ves que puedes lograrlo, ¿no? Y que puedes hacerlo, pues ahí es donde tienes que hacerlo. No, esto sobre todo para enseñar a los jóvenes, sobre todo para enseñar a los adolescentes que están terminando su colegio y que probablemente no lo tienen claro. Lo importante es que si un joven está soñando con una pasión, que sea una pasión buena, no como puede ser el arte o el deporte, o un oficio por ahí básico, em, tienes que saber, y ellos tienen que saber, que si sueñan eso, están soñando con muy poco, ¿no? Si sueñas con ser, por ejemplo, un gran poeta, ¿no? Por ejemplo, pues estás soñando con muy poco, ¿no? Si sueñas con ser un gran escritor, estás soñando con muy poco, realmente. O si sueñas con ser un gran deportista, también estás soñando con muy poco. Por lo general, estas pasiones, estas cosas que solo son buenas durante cierto tiempo, tú no puedes ser futbolista después de los 40 años, no puedes ser un buen escritor después de los 50.
es muy difícil que seas un buen escritor después de los 50, ¿no? Por lo general, ya escritores después de los 50 o 60 años, pues ya no. Incluso tú no, esto es importante, incluso tú no puedes ser un buen líder después de los 50. Es muy poco probable que seas un buen líder con nuevas actividades, con novedades, ¿no? Haciendo cosas nuevas para el reino. Es muy poco probable porque se pierden muchas capacidades pasados los 40, los 50 y para los 60 peor. Entonces, lo que tienes que hacer tú a partir de los 40, 50 es empezar a formar nuevos líderes con lo que tú ya has aprendido, con la sabiduría que tú has adquirido. Tienes que empezar a forjar nuevos líderes, nuevos discípulos, ¿no? Tienes que fijarte en alguien en la iglesia a quien tú le puedas enseñar y llevar, impulsar, incluso pagarle sus pasajes, su tiempo probablemente, o su alimentación, para que te siga un poco, para que se anime a hacer actividades de evangelizar o de aprender o de ir por ahí a alguna actividad de iglesia con otras iglesias, pero hay que invertir en eso pasados los 40, porque pasados los 40 el ministerio, el liderazgo empieza a decaer, ¿no? Y decae en el sentido de que tú ya no tienes las mismas habilidades y las mismas capacidades. Entonces tienes que orar, y hay que orar mucho, por esas nuevas generaciones que se vayan levantando. ¿Ok? Entonces, a lo que iba aquí es que si uno sueña con una pasión que nada más llegue hasta los 30, 40, pues está soñando con muy poco. Con lo que hay que soñar es con vivir una vida completa, una vida entera, hasta los 70, 80 años, que es el aproximado que se vive y se vive bien, de toda una actividad o un desarrollo de varias actividades que te generen mucho beneficio, que te generen mucha satisfacción, pero lo más importante es que le generen un servicio al reino de Dios y que te lleven a glorificar a Dios con eso. Eso es lo realmente importante, ¿ok? Que no sueñes con una pasión básica solamente, sino que consigas un sueño más alto, algo que un sueño que impacte a tu familia y al mundo, incluso cuando seas viejo, incluso cuando hayas muerto. ¿Ok? Esto es lo importante, que tú dejes un legado incluso hasta cuando hayas muerto, que te sigan recordando y que tus nietos y bisnietos sigan honrando tu nombre, honrando tu memoria, haciendo el mismo ejemplo, siguiendo el ejemplo de persistencia, de victoria, de éxito que tú les dejaste, que tú legaste para ellos. ¿Ok? Eso es lo que tienes que buscar. Más allá de un deporte que a los 30, 40 años, bueno, 30 por lo general ya no se sigue practicando, más allá que un oficio, ¿no? Que sea básico, tú tienes que soñar con metas mayores. Lo más importante es que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios y sea de excelencia. Porque, ¿qué pasa? Incluso si todo eso funcionara muy bien, si por ejemplo te metes a un deporte y eres el mejor deportista del mundo, eres como el ejemplo que dimos, que eres el deportista más famoso, el más rápido, el más eficiente, incluso si todo eso estuviera muy bien y fueras millonario y todo lo que quieras, pero si eso te aleja de Dios, ¿no? Y si aleja a Dios de tu vida, estaría terriblemente mal que sigas haciendo esas actividades, ¿no? Incluso si todo funcionara bien, estaría terriblemente mal si estas actividades te alejan de Dios. Ese es el meollo del tema. Satanás va a hacer todo lo posible por alejarte de Dios, ¿eh? Así sea con algo tan básico como un deporte, como un arte, como una práctica, por más simple que parezca, así sea un trabajo, fíjate bien, así sea un trabajo que tienes que hacer los domingos, pero que te evite ir a la iglesia, está siendo eso un instrumento del enemigo para alejarte de Dios. Y todo lo que te aleje de Dios es bueno para el enemigo. Así que tienes que fijarte en eso.
Te cuento la experiencia personal que tuve yo cuando estaba postulando para ser bombero. Yo le cuento a mi pastor, pastor, quiero ser bombero, me gusta, me apasiona el servicio y quiero servir en este tema del servicio bomberil aquí en mi distrito. Entonces lo que el pastor me dice, bueno, hijo, como no queriendo, pero él pues aceptando finalmente mi decisión, me dice, pues es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? Y en ese momento yo no lo entendí, yo me fui y fue una etapa complicada espiritualmente. Finalmente me gradué y Dios ha usado eso, mi servicio como bombero, como paramédico y etcétera, para el beneficio de la obra. A veces hago alguna actividad en servicio bomberil, pero realmente esa temporada no fue la mejor espiritualmente hablando, ¿no? Y yo creo que ahora, sabiendo lo que sé, pues me lo pensaría mucho mejor y yo creo que no usaría los domingos para dejar de ir a la iglesia e ir a clases allí donde tenía que hacerlo. No es lo mejor, no es lo mejor. Y en ética se aprende que no solamente tenemos que perseguir el mal menor, ¿no? Sino que tenemos que buscar lo que sea mejor, lo que sea mejor para el reino, lo que sea mejor para Dios, lo que le dé más gloria a Dios, ¿no? Y las consecuencias, si tú no logras algo, si tú pierdes cosas, de las consecuencias ya se encargará Dios, ¿no? Lo que hay que buscar es lo mejor para el reino, lo mejor para Dios. Entonces, en ese famoso texto de 1 Timoteo 4, el final del versículo 7 y todo el versículo 8 dice, ejercítate para la piedad. Esto es realmente importante. Piedad es todo lo que es la relación con Dios, eso es la piedad, ¿no? Incluso basado en la relación con Dios, la piedad conlleva el trabajo con la misma familia. En 1 Timoteo 5, recientemente hemos estado estudiando en los estudios bíblicos de mi iglesia, que nosotros incluso como nietos tenemos que tener piedad, esa relación con Dios para servirle incluso a nuestros abuelos. Tenemos que cuidar de nuestros abuelos incluso, no de nuestros padres solamente, sino preocuparnos por nuestros abuelos. Esa es la piedad que tenemos que guardar los cristianos, los hijos de Dios, ¿no? Que no es una piedad solo de bocas para afuera, no es solamente ahí un cuidado de nuestros padres por ahí, no, también a nuestros familiares, también a los que son un poco más alejados, también tenemos que preocuparnos por ellos, cuidarlos, ayudarlos. Primero en nuestra casa, primero es la iglesia, ¿no? Primero en nuestra casa, luego el servicio para la iglesia, para la comunidad, y luego el servicio para todos los demás. Tenemos que ir viendo prioridades y posteriormente tenemos que ir expandiendo también nuestra ayuda al resto. Pero esta piedad es lo que nos va a beneficiar a nosotros mucho más que cualquier otra cosa. El ejercicio corporal para poco aprovecha, ya lo vimos, pero la piedad es provechosa para todo, porque ese trabajo de comunión con Dios, de servicio, de ayuda, tiene promesa para la vida presente y la venidera, o sea, las bendiciones terrenales y las celestiales. Entonces, con esto nosotros vemos dos cosas. Uno, que cuerpo y mente sanos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Pero eso, ¿no? Tanto el área física, ¿no? La antropología que mencionábamos, tanto el área física como el área psicológica o emocional, no es tan importante como lo que es más importante en verdad, que es la vida espiritual, ¿no? Todo esto no es tan importante como una relación sana con Dios. Un cuerpo y mente sanos es bueno, pero no es tan importante como una relación sana con Dios. Muy bien, espero que hayan
podido recepcionar esta clase complementaria de ética en los deportes, en las artes, en las ciencias y de cómo aplicarla a cada actividad o trabajo en general, ¿no? U oficio en general que tengamos. Y dependiendo de la situación que se vaya presentando, cada uno puede ir analizando. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Elijo el mal menor o elijo lo que es mejor desde todos los ángulos, tanto para la gloria de Dios, tanto para el servicio, tanto para dar buen testimonio, aunque me afecte en mi economía, aunque me afecte en alguna cosa que yo quería obtener, pero ¿qué es lo que tengo que elegir? ¿No? Y a partir de ahí podemos hacer un juicio ético, que es lo que vamos a aprender en la clase final, y a partir de ahí podemos definir cómo vamos a recibir las bendiciones, haciendo esto o haciendo lo que es realmente importante. Que Dios los bendiga. Gracias por persistir y resistir en este camino del Evangelio. Un abrazo fraterno. Muchas bendiciones.